Bien, es parte de las declaraciones o enfoques que dan algunos representantes de la economía o del empresariado en nuestro país, que piensan que la banca privada debe flexibilizar sus requisitos para poder acceder a préstamos, especialmente los microempresarios, o el gobierno buscar un mecanismo de subsidio directo para poder darle un respiro a este tipo de empresas. Vean ustedes, hay muchas personas que viven de tener una tienda de ropa, personas que viven de vender productos de consumo. Ahí están los salones de belleza, están las carpinterías, están los talleres de mecánica. Todos estos negocios difícilmente logran acceder a un préstamo a través de la banca privada, porque los requisitos que se piden son demasiados. Y a veces nos parece ser que la banca privada impone esos requisitos a través de la Comisión de Bancas y Seguros para no darle préstamos a los hondureños. E igual, ya el microempresario que teníamos hace unos instantes nos mencionaba que si le dan un préstamo lo va a utilizar para pagar las deudas que ha contraído en este tiempo, que no ha trabajado. Vean ustedes, la mayoría de los sectores no cuestionan el confinamiento, pero sí critican las salidas propuestas, tanto por el sector económico, por el gobierno, para enfrentar la crisis financiera que se percibe y seguirá incrementando. Vía Skype tenemos al economista Nelson Ávila, vía teléfono, para escuchar pues hasta qué punto, con base a su conocimiento y experiencia, esta estrategia económica de rescate tendrá resultados. Muy buen día, doctor Ávila. Cuéntenos, ¿qué es lo que está faltando por parte del gobierno? Porque muchos sectores aseguran que lo que no quieren es un préstamo, es más endeudamiento. Discúlpeme, había interrupción, había otras personas que hablaban, no escuché completamente su pregunta. Sí. Doctor, muy buen día. Soy Alvin Owen de LTV 24 Meridiano. Usted como experto en economía y finanzas, ¿qué es lo que le está faltando al gobierno de la República como estrategia para ayudar a ese 70% de la economía nacional que radica en los microempresarios? Se ha dicho en cadena nacional que se está tratando de impulsar a los campesinos, al agro nacional. Pero en este momento sabemos que la mayor parte de la economía, especialmente en las ciudades más importantes, radica en el taller de mecánica, en el taller de carpintería, en todos aquellos microempresarios que venden productos de consumo de manera ambulante. ¿Qué está faltando para que el gobierno de la República, de manera certera, pues se plantee una estrategia que verdaderamente ayude al microempresariado en este momento? Muy buenos días. Muy buenos días. Vean, el problema del microempresariado es triple. Primero, acceso al crédito. Entonces usted tiene que eliminar todas esas racionalidades o condiciones existentes en la banca que no se arriesguen en lo absoluto. Tenemos una banca dirigida por dueños de bancos, pero no por banqueros. Ese es un serio problema. Como a veces tenemos empresarios que no arriesgan absolutamente nada, como algunos empresarios, algunos sectores, que todo lo tienen garantizado, hasta la demanda, ¿verdad? Y en consecuencia, lo que debería hacer el gobierno para generar empleo, vea, mediante un fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que no solamente sería crédito, sino que también sería capacitación gerencial, y el tercero, conocimientos o inteligencia de mercados, para que sepan dónde está también trabajando. Aunque normalmente el microempresario sabe mucho de todos estos puntos, pero hay que fortalecerlo. Con 500 millones de dólares, que es un quinto de lo que le aprobó el Congreso Nacional a que se endeudara adicionalmente al gobierno a través del Ministerio de Finanzas, si nosotros orientamos un quinto de eso hacia un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y nosotros otorgamos créditos de 50,000 lempiras a cada persona para que el ebanista ponga su empresa o el abogado ponga también su bufete, 50,000 lempiras, una computadora, etcétera, etcétera. Usted genera no menos de 1 millón de empleos. Ojo, y no está regalando el dinero, tienen que pagarlo, para que genere un efecto multiplicador, para que con los repagos usted beneficie a otros miles de personas.
Entonces lo que le ha faltado al gobierno es visión estratégica, capacidad, de ser verdaderamente profesionales que piensen en la nación, no solamente que sean serviles a un gobernante y que no le ayuden a pensar y que más bien lo ayuden a cometer los errores como el que cometió reeligiéndose, que es una violación de la Constitución. ¿Qué pasa? ¿No ha habido voluntad política y se trata más bien de manejar este dinero que se ha aprobado y que ha venido a nuestro país hasta del exterior en compras que se malversan y que son muy cuestionadas en este momento? ¿Usted cree que hay que redirigir ese dinero mejor directamente a las personas? Me disculpa, pero tengo problemas a veces para escucharlo porque hay un eco enorme. Sí. Don Nelson, repito la pregunta. ¿Usted cree que hay que redirigir el dinero? ¿Usted cree que hay que redirigir el dinero que se ha gastado en compras que han sido polémicas y muy cuestionadas y dárselo directamente a las personas? Vea, dar directamente a las personas tendría que ser bajo un mecanismo similar al como el que yo le planteo de un fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Se puede dar directamente a las personas, pero que cumplan con determinados requisitos, y uno de ellos es el repago, porque yo estoy en contra exactamente de algunos subsidios directos que más bien hace que las personas no sean productivos, sino que sean siempre parásitos del Estado, así como están acostumbrados algunos sectores bancarios, algunos sectores comerciales, algunos sectores industriales a que les den todas las preventas. Entonces sí, hay que hacerlo con un reglamento específico, pero con gente formada, con gente capacitada en ese plano, y de eso hay un montón, pero yo no veo a nadie de ellos dentro del gobierno. Me disculpa. ¿Qué papel debe jugar? Perdón. ¿Qué papel debe jugar la banca privada en este momento que sabemos que tiene sobreliquidez, que tiene ganancias sumamente muy buenas en los últimos años, pero que hasta el momento al parecer no se ha puesto la mano en el corazón para poder ayudar a la población hondureña? Muy buena pregunta. Le adelanto, el negocio bancario ha sido de los más rentables. Hay tres tipos de negocios de los más rentables: energía eléctrica, telecomunicaciones y banca. La banca ha tenido tasas de ganancia promedio de aproximadamente un 33% promedio histórico. Se ha expandido últimamente. Eso significa que la inversión la recuperan en 2 años y fracción. ¿Me explico? Y la mayoría del crédito bancario ha ido orientado hacia sectores no productivos. El Estado debería establecer, como se establecía en el pasado, objetivos de desarrollo de la nación. Para eso está un Estado. Un Estado no está para hacer servil a cierto sector, sino que para apoyar a toda la ciudadanía, a la población en general. Y es en ese contexto que lo que yo haría sería, en una ley, establecer que de la liquidez bancaria y de los recursos de crédito de la banca, 2/3 tienen que ir al sector productivo. Y se le parece, 1/3 hacia el sector improductivo, que es créditos personales, a veces hay para importaciones, etcétera, etcétera. Pero cambiar en consecuencia el actual espectro. El actual espectro es que apenas podemos asociar un 16% del crédito hacia sectores productivos. En otras palabras, un 84% es improductivo. Eso no sirve para la nación. Es en este momento en donde hay que tomar decisiones trascendentes. O sea, prácticamente, doctor Ávila, usted nos está diciendo de que tenemos un conglomerado de banca privada voraz, ambiciosa y egoísta, que simplemente teniendo esta gran cantidad de recursos como ganancia en los últimos años, no quiere que la gente pues invierta en sus negocios, sino que solamente se han aprobado préstamos y dinero para consumo masivo de productos que no generan ninguna ganancia para la población. Muy buena conclusión la suya. Es más, yo le voy a decir también, si fuésemos serios, en los países en donde hay banca responsable, la banca se dedica al negocio bancario. ¿Qué es el negocio bancario? Captación de recursos del público para prestar al público. Aquí en Honduras la banca primero es dueña y se mete a actividades que no son bancarias. Actividades de fondos de pensiones, eso no es una actividad bancaria. Actividades de remesas, eso no es una actividad bancaria. Ser dueño de hospitales, eso no es una actividad bancaria. Ser dueño al mismo tiempo de entidades que se dedican a bienes raíces, eso no es actividad bancaria, porque más bien está compitiendo con quienes le van a solicitar crédito. Y entonces ya no los va a ver usted como clientes del banco, sino que como competencia en los negocios de bienes raíces.
etcétera, Doctor etcétera. Ávila, ampliándole, de forma tal que solamente en Honduras se dan esos casos en donde se desvirtúa la racionalidad de cómo debe funcionar. La banca es, sobre todo, un instrumento de desarrollo, por un lado, y dos, debería ser, más bien, como la ley original decía, desde la década de los 50. Las entidades bancarias son entidades de suscripción pública. Eso significa que no son 2 o 3 personas las que se unen para hacer un banco, sino que ponen las acciones entre toda la ciudadanía, para que tenga responsabilidad pública. Pero en el país nuestro, la banca se maneja como si fuese cualquier negocio mercantil. No es cualquier negocio mercantil. Lo que pasa es que se han metido mercantilistas a ser dueños de bancos sin tener cultura bancaria. Es como en economía, yo le puedo decir, ¿qué es lo que yo haría para disminuir la tasa de interés y aumentar la inversión y entonces aumentar la producción y generar empleo? ¿Qué es lo que yo haría? Aumentaría la liquidez. ¿Y cómo la aumentaría? Disminuyendo, como hizo, está bien el gobierno en este momento, reducir la tasa de encaje. Con eso aumenta la liquidez. Y al aumentar la liquidez disminuye la tasa de interés. ¿Es que ocurrió eso? No ocurrió. ¿Sabe por qué? Lo único que ocurrió es que le aumentó la liquidez a los bancos, le aumenta la tasa de rentabilidad a ellos, pero, ojo, le aclaro, no ha disminuido la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la banca y otras entidades aquí en Honduras funcionan como si fuesen duopolios. Se ponen de acuerdo 2 o 3 dueños de esas instituciones y aunque la lógica económica dice que hay que bajar la tasa de interés, más bien ellos la aumentan. ¿Me explico? Hay una ley, doctor Ávila, de un sistema que no está funcionando, y no está funcionando porque hay unos pequeños grupos que hacen prevalecer su interés sobre el interés de la nación. Y yo les recuerdo, momentos como estos es donde debemos demostrar que nos interesa la nación, y nos interesa la nación en todas las formas. Entonces tenemos que tomar decisiones de esa naturaleza. Ahora, para ello se requiere un presidente del Ejecutivo, un presidente del Legislativo y un presidente de la Corte Suprema de Justicia y un fiscal que actúe en función del interés de la nación y no en función de sus propios intereses. Usted prácticamente me dice que el gobierno tiene intereses pues en esta banca privada y por eso actúa de manera de favorecerlos a este sector. ¿Cómo evitar esta situación? Porque recordemos que acá hay una ley en nuestro país antimonopolios y oligopolios, que recordemos en Estados Unidos se impuso en un momento en que vivíamos la misma situación que en Honduras, se vivía en ese país del norte. ¿Cómo evitar que continúe ocurriendo esto, doctor Ávila, y implementar pues de manera efectiva esta ley antimonopolios y oligopolios que se están dando en la banca primero y después en otros sectores de la economía? Vea, completamente de acuerdo. En 1929, en los Estados Unidos, por la crisis que pasaron, enorme, significó el paro de aproximadamente el 25% de toda la producción, 25% de toda la producción, y un porcentaje enorme de la fuerza de trabajo se quedó sin trabajo. Entonces hubo la puesta en ejecución de 2 cosas fundamentales. Uno, la ley antimonopólica de 1929, que en los Estados Unidos más o menos se aplica. En Honduras, para nada. Aquí se entiende competitividad y en realidad no hay competencia, hay monopolios. Y le puedo mencionar, los sectores más dinámicos son cuasi monopólicos en Honduras, ¿verdad? Eso por un lado. Y la otra acción que aplicó precisamente el presidente Franklin Delano Roosevelt fueron las políticas de Estado keynesianas. ¿Qué significan esas políticas de Estado keynesianas? Usted privilegia el consumo. ¿A través de qué? A través del salario. Entonces lo que usted tiene que hacer es, para regenerar la economía, aumentar las condiciones de consumo. En otras palabras, crear las condiciones de empleo y condiciones de salario. Para eso sirven los estados. En última instancia, siempre el Estado ha regulado los desequilibrios y las crisis. Vean las últimas. La de 1929 fue resuelta a través de políticas públicas como las que aplicó el presidente Franklin Delano Roosevelt. No por casualidad fue reelecto él, ¿verdad? Pero sí se permitía la reelección en los Estados Unidos. Y segundo punto, eso permitió, esas políticas públicas, sacar a los Estados Unidos y al resto del mundo también de la crisis en que se encontraba entre 1929 y 1932. Pero para ello se requiere, uno, como le dije, conocimiento histórico en economía. Aquí hay algunos, ¿perdón? No, le escuchamos. ¿Aló? Sí, le escuchamos, doctor Ávila.
Sí, para ello se requiere, en consecuencia, uno, tener conocimiento sobre economía. La economía es una ciencia. Cualquiera aquí se pone a hablar sobre economía y en realidad desconoce que es una ciencia. Hay que ser científico para hablar sobre la economía. Y usted tiene que hablar sobre políticas públicas, en este caso, políticas macroeconómicas, políticas microeconómicas, políticas al mismo tiempo de fortalecimiento institucional. Hay una serie de políticas que hay que poner en aplicación. Entonces, la primera es conocimiento de la economía. El segundo, ser un verdadero político. El político es aquel que piensa para la nación, piensa para las generaciones, no es aquel que piensa en las próximas elecciones. Un político, ojo, jamás desde esa perspectiva puede ir en contra del bien común. Lo que pasa es que en Honduras la mayoría de los que han tomado decisiones han sido todos menos políticos, han sido mercenarios metidos en la política para controlar partidos políticos, tener poder, hacerse multimillonarios ellos, los que los rodean y el pueblo muriéndose de hambre. Eso es lo que hemos tenido. Necesitamos una nueva generación de liderazgo. Necesitamos un gobierno de transición en este momento, porque esto ha demostrado exactamente que se hizo más de lo mismo. Corrupción, incapacidad, falta de transparencia, y después de que han hecho eso, llaman a las Naciones Unidas para que los apoye en ese tipo de cuestiones. ¿Me explico? Entonces, necesitamos un gobierno de transición, es un gobierno de transición que haga un plan de emergencia nacional, entre ellas el Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para beneficiar a no menos de 1 millón de personas. Eso es perfectamente posible con 500 millones de lempiras, que reitero, es 1/5 de lo que acaba de autorizar el Congreso Nacional de la República, endeudarse adicionalmente, ¿verdad? El otro 1/5 deberíamos orientarlo hacia fortalecer el sistema de salud, el tercero, fortalecer el sistema de educación, el cuarto, hacia ciencia y tecnología, y el quinto, hacia un verdadero programa que está articulado con el primero, que el Fondo Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, es un verdadero programa de reducción de la pobreza. Entonces, el plan de emergencia significa reestructurar el presupuesto de la nación para que las prioridades sean diferentes. Lo hemos dicho desde hace infinidad de meses, ¿verdad? O años atrás. Y en ese contexto, sobre todo ahora, se justifica. No podemos hacer más de lo mismo y no pueden ser los mismos liderazgos corruptos y fallidos que hemos tenido hasta este momento, sea que algunos que están dirigiendo el Estado sean otros que están en otras posiciones. Pero, ojo, aclaro, si continuamos bajo esta perspectiva, la crisis que ya se convirtió en un caos, ojo, no solamente vea usted, porque algunos dicen, es que ningún país estaba preparado. Lo que pasa es que hay algunos países que estaban, sí, mucho más preparados que otros, que habían invertido en salud, para mencionar algo. Honduras, al contrario, en Honduras nunca, y a pesar de que criticábamos, siempre se discriminó más bien, o no se consideró importante ni salud ni educación. Hasta ahora que ocurre esta pandemia, es que le están dando la importancia del caso, ¿verdad? Pero eso demuestra exactamente una incapacidad histórica para orientar los recursos hacia donde debe ser, si queremos transformar la nación. Ahora, si queremos robar, si queremos hacer millonarios a todos los que están cerca nuestro, disfrazados algunos de empresarios, de banqueros, etcétera, etcétera, también, eso es lo más fácil. Pero le adelanto, el que es inteligente nunca es corrupto. ¿Por qué? Porque piensa en las futuras generaciones. Y al corrupto, después lo que le ocurre es, va el nieto y dicen, ese es el nieto de aquel que robó tanto. Eso no tiene nada de inteligente, ¿me explico? Entonces, el político piensa en el bien común, no piensa en un bien personal, ni piensa en un bien de determinados sectores. Ese es el problema de Honduras. Y todo lo que le dije, el gobierno de transición, el plan de emergencia nacional, hay necesidad también de hacer desde ya un plan de desarrollo de la nación, sobre todo al nivel en el que hemos caído. Hay que atender la emergencia, hay que atender el corto plazo, el mediano y el largo plazo. Gracias, doctor Ávila, por esa intervención y para apoyarnos pues más a fondo en este tema económico tan delicado que en este momento vivimos los hondureños. Muchísimas gracias a usted y discúlpeme por algunas interrupciones, pero hay un problema tecnológico en donde no se escucha muy bien. No sé si es mi teléfono o es otro origen. Le entendemos. Gracias al doctor Nelson Ávila, experto en temas de economía y finanzas, quien nos dice que los monopolios y oligopolios bancarios en este momento no les ha interesado apoyar a la microempresa con algunos intereses de estos